Cuando se trabaja en algo tan complejo como un cohete o una plataforma de lanzamiento, cada segundo depende de una cadena de acontecimientos que deben completarse en el orden correcto. En ingeniería, esta secuencia se conoce como ruta crítica, el conjunto más largo de tareas conectadas entre sí que deben terminarse para que una operación pueda avanzar. En Starbase, la ruta crítica del vuelo 12 incluía cientos de sistemas mecánicos, hidráulicos, eléctricos y digitales. Si una sola pieza no funcionaba correctamente, el cohete no podía despegar. Durante una de las cuentas regresivas, el sistema de conexión rápida entre la torre y la Starship comenzó a mostrar lecturas inesperadas. El mecanismo debía mantener la nave conectada a los sistemas de tierra hasta los últimos segundos, suministrando combustible, energía y otros servicios esenciales. Después tenía que liberarse y apartarse con rapidez para evitar ser destruido durante el despegue. Sin embargo, el brazo no se separó como estaba previsto. Las presiones parecían normales, pero el comportamiento del mecanismo no podía explicarse completamente. En una operación de esta escala, una pequeña anomalía nunca puede ignorarse. Puede ser un fallo aislado o el primer síntoma de un problema mucho mayor. La prioridad no era lanzar a cualquier precio. Era comprender si el sistema podía operar con seguridad. La ruta hacia Marte no consiste en hacer despegar cohetes sin importar las consecuencias. Consiste en aprender lo suficiente para no destruirlos innecesariamente. Probar rápido sin perder el control. Una de las características más conocidas del programa Starship es su ritmo de desarrollo. SpaceX prueba con rapidez y con frecuencia. Eso incluye componentes, motores, infraestructura terrestre y vuelos completos. La empresa intenta evitar la llamada parálisis por análisis, una situación en la que se estudia tanto un problema que nunca se llega a probar nada en condiciones reales. Pero probar rápido no significa probar a ciegas. Antes del vuelo 12, uno de los grandes objetivos era completar una prueba de encendido estático con 10 motores. En intentos anteriores, la propia plataforma había detenido la operación. La estructura soportaba entre 5 y 6.000 toneladas de combustible, además del peso del vehículo. Nunca antes se había colocado una carga semejante sobre aquella infraestructura. No era posible reproducir completamente esas condiciones mediante una simulación, porque no existía ningún objeto de prueba con esa masa. El único modo de conocer el comportamiento real del sistema era cargar el cohete y observarlo. Durante otro intento, las vibraciones del encendido fueron tan intensas que alteraron los sensores instalados alrededor del desviador de llamas. El sistema interpretó esas señales como una amenaza y abortó la prueba. Los ingenieros tuvieron entonces que revisar los datos y encontrar un equilibrio. Los sensores debían seguir protegiendo la plataforma, pero no podían detener la operación cada vez que detectaran las vibraciones normales producidas por los motores. La violencia debajo del cohete. Un desviador de llamas parece un sistema sencillo. Su función consiste en redirigir el calor y la energía de los motores lejos de las estructuras importantes. Pero, en la práctica, los detalles son brutales. Los motores de Starship expulsan una cantidad extraordinaria de gases calientes, combustible y energía directamente contra la plataforma. Para medir las temperaturas, los equipos colocan diferentes materiales en las zonas expuestas. Si el aluminio se derrite, la temperatura ha superado su punto de fusión. Si se derrite el zinc, la carga térmica es todavía mayor. Si el cobre comienza a fundirse, el entorno ha alcanzado condiciones extremas. Incluso una simple marca de rotulador puede funcionar como referencia. Si sobrevive, la superficie se mantuvo por debajo de cierta temperatura. La idea principal es darle a la energía de los motores algo que pueda absorber antes de destruir la plataforma. Ese elemento es el agua. La capacidad del agua para absorber calor es extraordinaria. Si se bombea con suficiente presión hacia las zonas adecuadas, la energía del cohete la convierte rápidamente en vapor. El agua absorbe el calor antes de que el acero y las estructuras principales alcancen temperaturas destructivas. En la plataforma 2, el sistema puede liberar cerca de 650.000 galones de agua por minuto. Es aproximadamente el equivalente a vaciar una piscina olímpica completa cada 60 segundos. Incluso con ese sistema, el entorno debajo de Starship es casi imposible. Las superficies brillan por el calor, y todo parece estar a punto de desaparecer bajo el fuego.
Sin embargo, cuando el humo se despeja, el desviador continúa en su lugar. Para eso fue construido. La potencia de Starship resulta difícil de expresar con cifras comunes. Los motores pueden expulsar alrededor de 65.000 libras de propelente por segundo y generar aproximadamente 18 millones de libras de empuje. Una forma de imaginarlo sería pensar en 11 camionetas grandes saliendo disparadas por la parte inferior del cohete cada segundo. Sería como una ametralladora gigantesca que, en lugar de disparar balas, lanzara vehículos completos contra la plataforma. Toda la infraestructura debe sobrevivir a esa violencia. Durante las semanas anteriores a la prueba, muchos integrantes del equipo trabajaron prácticamente impulsados por el estrés y la cafeína. La prueba anterior no había durado lo suficiente para proporcionar los datos necesarios. Si el siguiente intento fallaba, el lanzamiento tendría que retrasarse, y cada día de retraso afectaba a todo el programa. Finalmente, durante el cuarto intento, el encendido estático alcanzó la duración completa con todos los motores funcionando. Fue un gran avance, pero cada prueba exitosa abre la puerta a la siguiente incertidumbre. Hasta ese momento, nunca se había conectado una Starship al sistema de la plataforma 2, ni se había cargado combustible en el vehículo desde aquella infraestructura. Ahora era necesario demostrar que todos esos sistemas podían funcionar juntos. Stage Zero SpaceX llama Stage Zero, o Etapa Cero, a la plataforma de lanzamiento. El nombre no es simbólico. La plataforma es realmente la primera etapa del proceso de vuelo. En ella se encuentran los mecanismos de integración, las conexiones de combustible, los brazos de servicio y los sistemas necesarios para capturar o sostener los vehículos. Si la etapa cero no funciona, el cohete no puede despegar. La primera plataforma de Starship fue diseñada para construirse con rapidez, a bajo costo y proporcionando buen acceso a la parte inferior del propulsor. En aquel momento, SpaceX todavía estaba aprendiendo a fabricar tanto las naves como las instalaciones necesarias para lanzarlas. Nadie había desarrollado antes un sistema completamente reutilizable de esta escala. Por eso, la primera plataforma no tenía que ser perfecta. Solo debía funcionar lo suficiente para permitir que el equipo aprendiera. Después, esas lecciones podrían utilizarse para construir una instalación mejor. La plataforma 2 representaba esa nueva generación. Había sido diseñada con el objetivo teórico de soportar un lanzamiento cada 60 minutos. Pero una infraestructura tan compleja también introduce nuevos puntos de fallo. La cadena rota. Después del encendido estático, los enormes brazos conocidos como chopsticks comenzaron a descender por la torre. Entonces se escuchó un fuerte ruido. Toda la estructura comenzó a vibrar. Una de las cadenas del sistema se había atascado. El mecanismo funciona de una manera parecida a una cadena de bicicleta, pero a una escala gigantesca. Sus componentes pesan cientos de kilogramos y deben desplazar una estructura enorme alrededor de la torre. Uno de los eslabones quedó bloqueado y sufrió daños. El problema apareció en uno de los peores momentos posibles, cuando el calendario del vuelo ya estaba extremadamente ajustado. El equipo contactó con las instalaciones de Cabo Cañaveral, donde existían piezas de repuesto destinadas a otras torres. La nueva cadena fue enviada durante la noche. Los técnicos desmontaron el sistema dañado, ensamblaron la pieza nueva y utilizaron varias grúas para instalarla. Entre el momento en que se detectó el fallo y el regreso completo al servicio, transcurrieron aproximadamente entre 30 y 36 horas. La pieza ni siquiera había sido diseñada para reemplazarse con facilidad. La solución exigió improvisación, experiencia y trabajo continuo. Ese tipo de respuesta rápida se ha convertido en una característica del programa Starship. El vuelo 12 no se limitaba a probar el cohete. También incluía una de las operaciones de observación más ambiciosas realizadas hasta entonces. El objetivo era obtener imágenes detalladas de la Starship durante la reentrada, especialmente de su escudo térmico. Para lograrlo, el equipo desplegaría más boyas, drones y cámaras que en cualquier vuelo anterior. Las primeras boyas habían sido construidas casi como una solución de emergencia para intentar captar imágenes de la nave aterrizando en el océano. Contra todo pronóstico, funcionaron. Desde el vuelo 5, esos dispositivos se habían utilizado repetidamente. Sufrían perforaciones, corrosión y daños provocados por el mar, pero podían repararse y volver a operar. Para el vuelo 12,
el equipo debía recorrer cientos de millas náuticas y permanecer potencialmente varias semanas en el Océano Índico. Las cámaras y los drones observarían la nave desde diferentes ángulos. Con esas imágenes, los ingenieros podrían reconstruir un modelo casi tridimensional de la Starship durante distintas etapas de la reentrada. Así sería posible estudiar cómo se comportaban las losetas térmicas, qué zonas recibían más calor y cómo mejorar el siguiente vehículo. Sin esas imágenes, los equipos en tierra solo tendrían una visión parcial del rendimiento del escudo. En su camino hacia la Luna, Marte y las futuras misiones orbitales, SpaceX ha desarrollado una habilidad inesperada: mover estructuras gigantescas. Existe un grupo especializado conocido como Critical Lift Team. Su trabajo consiste en transportar, elevar y posicionar componentes que no se parecen a nada utilizado en la industria convencional. Los vehículos, las secciones de la torre y las piezas de la plataforma pueden pesar cientos o miles de toneladas. Cada movimiento requiere grúas, transportadores y una coordinación extremadamente precisa. Cuando el propulsor 19 fue trasladado hacia la plataforma, trabajadores, visitantes y residentes de Starbase salieron a observarlo. Para algunos era la primera oportunidad de ver la tercera gran evolución del sistema Starship. Otros habían presenciado vuelos anteriores e incluso la primera captura de un propulsor. Aún sin despegar, el vehículo produce una sensación difícil de comparar. Es la máquina más grande que ha volado y una de las estructuras móviles más impresionantes construidas por el ser humano. La carga útil. Mientras el cohete llegaba a la plataforma, otro equipo preparaba la carga útil. La misión transportaría 22 objetos. 2 serían satélites funcionales. Los otros 20 eran simuladores, grandes piezas de acero diseñadas para imitar la forma y el peso de satélites reales. No contenían computadoras ni sistemas electrónicos. Su objetivo era poner a prueba el mecanismo de despliegue conocido como PES. Antes de instalar los satélites reales, los técnicos inspeccionaron sus componentes más delicados. Entre ellos se encontraban los sistemas ópticos utilizados para comunicarse con otros satélites y los pequeños propulsores destinados a realizar maniobras en órbita. La carga completa alcanzaba aproximadamente 37 toneladas. Era superior a cualquier carga transportada anteriormente por un cohete Falcon y posiblemente la más pesada lanzada por SpaceX hasta ese momento. Aunque la trayectoria fuera suborbital, la misión demostraría la capacidad de Starship para transportar y desplegar cargas mucho mayores en futuros vuelos. El intento cancelado. Con la nave cargada y la plataforma preparada, comenzó la cuenta regresiva. Pero, al llegar a los últimos 40 segundos, apareció nuevamente el problema en el brazo de conexión rápida. El sistema hidráulico registró un cambio inesperado de presión cuando se retiró el pasador que mantenía el mecanismo en su posición. Se realizaron varios intentos, pero la última lectura fue diferente de las anteriores. Los ingenieros concluyeron que volver a intentarlo no solucionaría el problema. El vuelo fue cancelado por ese día. La causa se encontraba en la propia dinámica del brazo. Durante la secuencia final, el mecanismo empujaba con fuerza contra la nave para mantener una conexión firme. Cuando el pasador se retiraba, la precarga provocaba que el brazo intentara desplazarse ligeramente hacia la torre. Ese pequeño movimiento generaba una oscilación. La oscilación activaba los límites extremadamente sensibles del sistema hidráulico y detenía la cuenta regresiva. Era la primera vez que el mecanismo se liberaba bajo condiciones reales de vuelo. El equipo había llegado preocupado por otros posibles problemas, pero esos sistemas funcionaron correctamente. El fallo apareció en un lugar distinto. En el programa Starship, la lección se repite constantemente. Hay que desconfiar de todo, especialmente de aquello que nunca se ha probado en condiciones reales. La solución se desarrolló en pocas horas. Los técnicos soldaron un tope rígido en el brazo para limitar el movimiento que podía producirse al retirar el pasador. Mientras tanto, el equipo marítimo inspeccionó una zona de seguridad de 30 millas náuticas alrededor del punto de aterrizaje. En medio de la noche, prepararon las cámaras, drones y boyas bajo condiciones difíciles. La misión de observación era fundamental. Sin esos datos, nadie podría saber con precisión cómo había soportado la nave el regreso a la atmósfera. Al día siguiente, el clima era adecuado y la zona de lanzamiento estaba despejada.
Todos los equipos confirmaron que sus sistemas estaban preparados. La cuenta regresiva volvió a llegar a los últimos 40 segundos. Esta vez, la reparación funcionó. El brazo se liberó correctamente. Los directores autorizaron el lanzamiento. Los motores se encendieron y Starship comenzó a elevarse sobre la plataforma. El vehículo atravesó el punto de máxima presión aerodinámica y completó la separación de etapas. El propulsor comenzó sus maniobras de regreso, pero varios problemas impidieron que alcanzara el lugar previsto para su aterrizaje. La misión del propulsor no terminó como se esperaba. Sin embargo, la nave continuó avanzando. La potencia, la telemetría y la mayoría de los motores permanecían en condiciones adecuadas. Después comenzó el despliegue de la carga. Por primera vez, las cámaras mostraron un satélite separándose mientras observaba a la propia Starship desde el espacio. La nave siguió su trayectoria suborbital y comenzó a aproximarse a la atmósfera. En el océano, las boyas y los drones esperaban. Durante la reentrada, el escudo térmico quedó envuelto por el plasma y las altas temperaturas. Las cámaras captaron el comportamiento del vehículo mientras perdía velocidad y se dirigía hacia la zona de aterrizaje. Finalmente, la Starship completó el descenso y alcanzó el océano. Para quienes habían trabajado durante años en el programa, el resultado representaba uno de los logros más importantes hasta ese momento. No todos los objetivos se habían cumplido. El propulsor se había perdido y todavía existían numerosos problemas por resolver. Pero la nave había volado, había transportado una carga sin precedentes, había probado sistemas nuevos y había enviado información imposible de obtener desde Tierra. Cada gran evolución del programa Starship ha comenzado con la misma pregunta: ¿qué hemos pasado por alto? Ocurrió antes del primer vuelo. Ocurrió antes de la primera captura de un propulsor. Y volvió a ocurrir al combinar una nueva plataforma, una nueva nave y una nueva versión del propulsor. Los modelos, simulaciones y pruebas terrestres pueden revelar una enorme cantidad de información, pero nunca reproducen por completo las vibraciones, las temperaturas, las cargas y las interacciones de un vuelo real. Siempre llega un momento en el que no es posible aprender más permaneciendo en tierra. Hay que aceptar la incertidumbre. Hay que lanzar. Porque, en un programa que intenta construir el sistema de transporte espacial más grande y reutilizable de la historia, las lecciones más importantes comienzan cuando el cohete abandona la plataforma.